proceso social, histórico e instrumental, ¿no? Pero no queda ahí, sino que ellos siguen escribiendo, pues, como parte de su producción intelectual, libros, como por ejemplo Afasia en el 47, 1947, y El cerebro en acción en 1973. Entonces, aquí ya tenían una base como para poder perpetuar el trabajo que inició Levi-Vygotsky y funda la nueva rama, la nueva ciencia de la neuropsicología, y expone la teoría de las tres unidades funcionales, ¿no? Tema de lo que vamos a hablar en esta tarde. En 1930 realiza una serie de expediciones en Asia, dirigido pues hacia los niños con discapacidad, donde encuentra también un buen material donde comparte con Jean Piaget, ¿no? Y suizo él, que también entabla pues la conversación con Levi-Vygotsky en este campo, lo cual amplía pues un conocimiento, pero ya en Kiev en 1977 nos deja, no parte, muere en otras palabras, pero sí nos ha dejado un excelente legado para poder estudiar y avanzar sobre lo que es el esquema mental del ser humano. Pues en concordancia con la teoría sociocultural del desarrollo era imprescindible formular una teoría flexible que deje espacio a la posibilidad de la maduración de las funciones psicológicas por el influjo de la historia y la cultura. Una posición de esta envergadura no podía concebir la idea de un mapa estático, sino muy por el contrario, dinámico. Entonces, al mismo tiempo debe ser integrador, decía pues este ruso, ¿no? Que vamos a estudiar su enfoque ahora en lo que son las unidades funcionales, ¿no? Consecuentemente, tras haberse hecho amigo, ¿no? Su maestro, Levi-Vygotsky, pues él permite dar a conocer que Levi-Vygotsky tenía un enfoque muy especial que debería de ser reconocido a través de tres postulados, ¿no? Y la primera es que él daba a conocer que la mutabilidad de los enlaces y las relaciones interfuncionales pues deberían de darse entre las diferentes zonas de la corteza cerebral, no tanto frontal, parietal, occipito, parietal, ¿no? De temporales, debería de haber, ¿no? Esas relaciones interfuncionales. Y de haber, entonces, cómo esta se puede usar para beneficio del aprendizaje. Dos, la formación del sistema dinámico y complejo, que integran una serie de funciones elementales. Al margen de, entre comillas, de estar en un movimiento circadiano, un tanto pasivo, ¿no? Lento, no, acá era dinámico y complejo según el enfoque de Levi-Vygotsky, el cual lo va tomando como base, en este caso, ¿quién? Pues Alexander, para posteriormente fundar la nueva rama, la nueva ciencia, que en adelante lo vamos a evaluar, ¿no? Entonces, el tercer postulado era el reflejo generalizado de la realidad en la conciencia. Ahí está su media. Entonces, debido a que Vygotsky muere, pues, ¿no? A temprana edad, sería Luria quien llevaría adelante las ideas, ¿no? Mediante su fundación de este nuevo campo que se llama, pues, la neuropsicología. Entonces, ahí revoluciona todo esto, ¿no? Entonces, Alexander Luria define a la neuropsicología como la nueva rama del conocimiento científico. La nueva rama del conocimiento científico. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esta nueva rama denominado neuropsicología? Pues era estudiar los diferentes mecanismos cerebrales de las diversas formas de actividad psíquica y la regularidad de sus alteraciones, porque siempre también había enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down, Klinefelter, Walkerson, etcétera, especialmente en los pacientes con lesiones a nivel local.
Bajo ese criterio, pues entramos de lleno a lo que son los mecanismos cerebrales en su primera unidad funcional, que se va a dar a nivel de donde está el gráfico aquí. Si logran visualizar donde está el 1 o el primero, se encuentra pues a nivel del tronco encefálico, donde se va a tener que evaluar qué actividad cumple a nivel del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, con relación al tono y la vigilia. Y sin embargo, cuando hablamos de la segunda unidad funcional, ya no se va a ubicar a nivel del tronco encefálico, sino que su punto de acción, campo de acción, ya estamos hablando a nivel del lóbulo parieto temporo occipital. Y lo propio en la tercera unidad, que ya no está a ese nivel, sino que está a nivel casi a un 80-90% a nivel frontal, donde tiene que ver con la escritura, el habla, la grafía, la dislalia, toda esa figura. Entonces, hablar de la primera unidad funcional, pues hablar del tono y la vigilia, cómo se regula el tono y la vigilia, el cual tiene una base neuronal. ¿En qué parte? En la formación reticular. ¿Y qué es la formación reticular? Justamente esa donde se va a concentrar a nivel de lo que es el tronco encefálico. Entonces, una estructura nerviosa que fue descubierta, pues, en 1949, esta formación reticular por Gauss y Morozzi, quien es el encargado de poder dar a conocer dentro del campo de la neurología, era importante evaluar, estudiar cuál fuese la acción, ¿no?, a nivel de la formación reticular. Si es una acción motora, es una acción sensitiva, y ahora con carácter netamente académico. La formación reticular se encuentra localizada en el tronco encefálico, ¿no? Y conjuga las vías del sistema reticular tanto ascendente como descendente. En esta figura podemos ver la formación reticular, ¿no?, en el tronco, exactamente, tanto lo que es mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entonces es interesante distinguirlo por ese lado. Por intermedio de estas vías, la red de las neuronas que conforman la formación reticular mantienen conexiones con zonas corticales, es decir, la zona consciente, y las subcorticales, la subconsciente. Entonces, ¿de quién? Del sistema nervioso central. Estamos hablando a nivel del encéfalo, o sea, cerebro, lo que estamos hablando a nivel del tronco encefálico, cerebelo, no más, no de otras estructuras. Entonces, los hemisferios cerebrales, mesencéfalo, y el sistema límbico como parte del diencéfalo a nivel del cerebro, donde entra a tallar lo que es tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo, que es interesante poder encontrar incluso las amígdalas como parte de lo que es el centro de las emociones, ¿no? Sin embargo, hay muchos que tal vez no entienden cuando se le dice sistema. Es decir, no es un punto del cerebro, sino que son varias estructuras. Cuando digo tálamo, es una de ellas. Subtálamo es otra de ellas. Epitálamo, ¿no?, también es otra. Las amígdalas es otra. Entonces, el sistema reticular es otra. Y todos forman parte del sistema límbico que controla la parte emocional, el estado emocional de cada uno de nosotros. Tanto así que tiene que ver con el sentimiento, el amor, la pasión, la obsesión como parte de la enfermedad. Entonces, cuando entramos a tallar, a hablar de la parte emocional del ser humano, pues, de hecho, se tiene que hablar de las amígdalas y el sistema límbico. Entonces, el tono y la vigilia, pues se va a regular a ese nivel. La formación reticular permite que el cerebro mantenga sus niveles óptimos de funcionamiento a través de sus secciones activadoras y sus secciones inhibidoras. Estas dos secciones constituyen un sistema funcional que regula, ¿qué cosa? El tono cortical. Es decir, controla el paso del estado de sueño al de vigilia y de vigilia al sueño. En otro sentido, cuando usted, digamos, el 12 de este mes va a dar su primer examen de CEPRE,
Muy poco seguro que van a dormir plácidamente el sábado por la noche, muy poco. ¿Por qué? Porque van a estar más preocupados por querer aprender más, por garantizar un buen examen. Entonces, ahí entra a tallar pues la vigilia. Así como, por ejemplo, cuando les toca, ¿no?, a los vigilantes trabajar de noche porque ellos se van turnando, ¿no? Y le tocó de noche, pues tiene que estar en estado de vigilia, porque si no todo lo que pase será pues responsable él por estar de turno, de guardia. Igual los profesionales en salud, ¿no? Los médicos cuando nos hemos formado ya teníamos esa mística de que llega una emergencia y tú eres el especialista porque cada emergencia pues no es igual, ¿no? Digamos, un problema de, no sé, si es para operar, ya pues se retén el cirujano tal, tiene que llamarlo pues para que opere. ¿Qué hora es? 3 de la mañana, llámalo nomás y caballero tiene que ir. Su estado de sueño tiene que convertirse en vigilia en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque uno por el principio humano y dos porque le van a pagar bien, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y así, y en lo que le están de guardia, con mayor razón, pues, enfermera, técnico, personal que está ahí en la farmacia, se tiene que trasnochar nomás en estado de vigilia. Aunque algunos, bueno, cuando no está tan cargada la emergencia, los servicios, está tranquilo, pues ya todavía se dan no, es una pestañada por ahí, ¿no? Pero más la responsabilidad controlado por el sistema límbico le permiten, pues, estar en estado de vigilia, ¿no? La importancia de esta primera unidad funcional radica en el hecho de que favorece la activación y orientación. Y ahora, cuando hablamos de orientación, ¿de qué cosa? De la atención. De la atención. Ahora, nosotros tenemos una serie de estímulos visuales, ¿no? Olfativos, táctiles, gustativos, etcétera, ¿no? Y cuando es visual, solamente hablemos un poco de la visual, ¿no? Y de pronto nosotros estamos en ¿qué les digo? ¿No? En la calle y se presenta una cantidad de estímulos. Ahora, ¿cuál de ellos te llama poderosamente la atención? Eso incluso es en forma individual. Hay cosas que nos llama la atención a uno y a la otra persona, no, pues como lo que lo pasa desapercibido, como quien dice, esa cosa, ¿cómo le va a llamar la atención? Pues cada uno tiene su interés y focaliza de acuerdo a su interés, ¿no? Entonces, es importante que orientar nuestra atención debe de ser bajo una focalización de forma muy consciente, y aún con mayor razón si está conduciendo un vehículo, pues, ¿no? Porque usted sabe que la gran mayoría de los accidentes de tránsito con una gran cantidad de muerte no es porque francamente todos estén en estado etílico, es una tremenda mentira si usted encuentra por ahí una información con un índice alarmante diciendo que todos los accidentes es porque estaban borrachos. No, señor, es porque no orientan su atención en lo que están haciendo. ¿Por qué? Algunos se dan el lujo, pese que ya le han dicho una y mil formas, hasta existe la multa, pero ¿qué hacen? Están conduciendo con una mano, están ahí con el celular conversando, ¿no? Y usted cree, ahora que vamos a hacer en la segunda unidad la atención, ahí cuando hablemos de atención se va a dar cuenta que francamente por eso pasa accidente, ¿no? O sea, se dispersa, no hay una focalización consciente, se dispersa la atención y cuando menos te das cuenta el reflejo, el tono, la vigilia, disminuye y de pronto cuando te das cuenta ya chocaste, lo has atropellado o simplemente te has matado, ¿no? Te has metido contra el árbol, te has ido a un barranco porque está desconcentrado. Y encima ni siquiera van a una velocidad pues, menor de 50 kilómetros. Y si va acompañado con su, qué sé yo, con sus peores nada o su enamorada, y a ella le encanta la velocidad, le dice, no, miedoso, ponle más, métele a fondo, bueno, y el otro le hace caso sin cinturón, etcétera, y están con 110, 120, 140,
150 y ahí están que juegan, se distraen, hablan por el celular, pues aquí te dice que la activación y orientación de la atención mediante la focalización de la conciencia. ¿Hasta dónde somos conscientes que con esa actitud, ¿no?, irresponsable pueda garantizar que llegue con vida a su destino? Y por eso que cuando el copiloto, quien se va a sentar al costado del piloto, debe ser una persona también responsable. Está bien que no conduzcan, pero no sepan conducir. Pero no, en vez de que le ayude a que el que está conduciendo focalice su atención en lo que está conduciendo, porque hay vidas humanas, ¿no? Pero no, más bien le empiezan a conversar, distraer, hasta que le pide una cosa, la otra cosa, hasta le hacen problemas si es su mujer, y después se matan y después ya van a decir, ¿estaban borrachos? No, señor, no estaba borracho. Alguien lo ha distraído. Si los estudios se fuesen como cuando hacen el estudio de peritaje, ¿no?, de los accidentes aéreos, ha visto una caja negra y una tremenda especialidad para determinar la verdadera causa. Si eso hicieran en lo que se llama pues los accidentes en vía terrestre, sería pues alarmante la información de que simplemente la gran mayoría por una distracción se han distraído. Entonces eso es lo que pasa, pues. Entonces, sin su intervención, el procesamiento de la información y la activación de los mecanismos cerebrales que regulan el aprendizaje sería pues totalmente imposible. Repito, sin su intervención de la atención con una focalización consciente, el procesamiento de la información y la activación de estos mecanismos cerebrales que regula el aprendizaje, pues sería imposible. ¿Por qué? Porque si mientras el docente hasta se para de cabeza, hace de todo, pero no hay una focalización consciente con el tema de lo que se llama atención, pues simplemente no va a pasar nada, ya que no es posible aprender si primero no se pone atención en el objeto de lo que se llama el aprendizaje. En ese sentido, Luria, en 1988, distingue tres fuentes principales de activación. Interesante. Tres fuentes de activación. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice de que, en primer lugar, están los procesos metabólicos internos. Metabólicos internos, que tienen un carácter innato e instintivo. Cuando nos dice que tiene un carácter innato, es decir, nace con nosotros, nace ya con nosotros, ¿no? Que eso lo podamos hacer cada vez mejor, que se mejore con la información, y a veces la información está ahí, pero no investigamos, no analizamos, creemos que ya todo lo sabemos, y al final pues a veces cometemos tremendos errores. Pese a que es innato y nace con nosotros, se puede desarrollar al máximo potencial lógico. Y cuando hablamos de innato, ¿como qué, por ejemplo, ¿no? El arte. Todos genéticamente, dentro de nuestro esquema, nuestro molde, hay ese aspecto artístico que nace en cada uno de nosotros. Lo malo es que simplemente no queremos desarrollarlo. Y el que quiere desarrollar, le motivan, le estimulan. Mira hasta dónde llegó Leonardo da Vinci. Trascendió en esa área. Ya cuántos años murió y seguimos hablando de él, ¿no?, a través del arte. Y muchos dirán, pero él ya nació, pues solamente en él nació. Mentira, todos tenemos eso, la parte artística. Tanto así que uno de los hemisferios cerebrales es artístico. En ese entender también podríamos mencionar como ejemplo el tema del liderazgo. El liderazgo es un tema también pues netamente innato, nace con nosotros. El que desea lo desarrolla al máximo potencial. Y el que no, pues lo sigue manteniendo dormido dentro. Pero si nosotros estamos así como estamos, porque queremos, que lo queremos mantener dormido.
pero sí lo podemos desarrollar. Entonces, así también es la conducta sexual y la conducta alimentaria. Levi Vygotsky, Sigmund Freud, Westphal, Brunner, Jean Piaget, en su forma de cómo influenciaba a Alexander Luria, pues llegó a entender que, por ejemplo, Sigmund Freud, con quien ha fundado pues, esa escuela psicoanalítica en Kazán, pues le daba a conocer al mundo que dos aspectos nos marcan para toda la vida, dos aspectos. Y uno de ellos, ¿cuál es? La conducta sexual. ¿De qué manera? No interesa qué conducta, comportamiento, qué carácter, qué temperamento tenga, simplemente una conducta sexual determinado nos va a marcar en una etapa de nuestra vida. ¿Cuál es? Cuando vivimos nuestra primera limeranza. Digo primera, o sea, puede haber segunda, tercera, cuarta, lógico, pues. ¿Cuántas veces se enamora una persona? Debería de enamorarse varias veces. Francamente, en el tema de pareja, no debería de darse. Pero las circunstancias de la vida, sus valores, nuestros valores, ausentes o carentes en cada uno de nosotros, a uno le hace más adúltero, más fornicario, más todo que otras personas. Por ejemplo, ¿cómo se sentirá la mujercita, no? Porque cada uno tenemos una madre que es una mujer, tenemos hermanas que son mujeres, ¿no? Cuando una persona viene y, entre comillas, se enamora de tu hermana y diga, ¿no? Bueno, pues para mí las mujeres son como si fuese un coche, lo voy a probar, si está bien lo llevo y si no lo dejo. O sea, así es. Esa conducta sexual pues totalmente y no apreciable, por no decirlo de otra manera. Entonces, ¿qué decía este Sigmund Freud en este tema, no? Cual fuese, ¿no? La primera limeranza es inolvidable. O sea, el primer enamoramiento. Y si esto ha llegado a consumarse en un acto, ¿no? Coitogenital, busco mayor razón. Ahora, cual fuese, repito, varias veces. Y si ha sido, pues, tan trascendental, peor, pues lo va a marcar. Y cuando digo trascendental, ponte que se haya encontrado una mujer con un varón y los dos son expertos en el tema del arte del amar y han encontrado una forma tan expresiva de poder llegar al orgasmo sin mayores dificultades. ¿Qué se va a olvidar si un día se separan? Nunca se van a olvidarse. Por eso que algunos llegan con su frase, dicen, ¿no? Si hubiera un fuego, cenizas quedan, pues. Puede revivir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque posiblemente pues la cosa no ha sido sencilla, ha sido fuerte. En cambio hay algunos casos pues tan superficiales, ¿no? Y eso lo mantiene, ¿no? Esos recuerdos agradables lo mantienen. Pero igual, cual fuese, el primer amor no se olvida, como haya sido. En cualquier conversación, si se encuentran con otra persona y se están queriendo nuevamente enamorar, qué sé yo, le va a decir, ¿y cómo fue con quién fue tu primer enamorado, enamorada? ¿Cómo se conocieron? Y ellos mismos te hacen recordar, o ellas mismas te hacen recordar quién fue la primera o el primero. Y el otro punto que te marca para toda la vida, así como en lo que es la conducta sexual, señalaba Sigmund Freud la muerte de un ser querido. Y eso también nos lo llevamos hasta la tumba. Y si es un ser más querido, todos son seres queridos ya, pero hay algunos que hay un amor más sublime que otro, pues. Después de Dios, mamá, que muera nuestra madre, pues, pucha, que nos marca terriblemente. Terriblemente. ¿Y cuándo lo vamos a entender? Cuando nos pase. Y va a llegar. Y a los que ya lo han vivido, pues seguro me están dando la razón.
Mamá es mamá, como ella, dos, no una nomás en el mundo. Solo ella, nadie más. Entonces, en este proceso, pues, estaban hablando ya de lo que es la conducta alimentaria, ¿no? Es otro aspecto que también es innato, dependiendo la condición y estilo de vida que lleva, puede llevar una vida sana o simplemente de manera equivocada, como algunas personas obesas que dicen que porque están gordito o gordita, dice que eso es salud. Y lo miran a la otra persona que está un poco flaca diciéndole, tú estás mata, es escuálida, estás y hasta le ponen adjetivos, ¿no? Pero no saben que es todo lo contrario. Que las personas obesas, francamente, están más predispuestos a tener enfermedades cardiovasculares en todas sus presentaciones, hasta lo que es diabetes. Y más, en estos tiempos de COVID, este virus tiene más predilección por los gorditos y los gorditas. Sí. Más del 60% de muertos en el mundo han sido obesas y obesos. Entonces, ¿dónde está lo que es salud? Entonces, la conducta alimentaria debe tener un enfoque real. Otra fuente de activación está relacionada con los estímulos del mundo exterior, que actúa como un reflejo de orientación ante los fenómenos circundantes, ¿no? Una tercera fuente de activación es la conducta programada que se ejecuta para la consecución de metas con la íntima participación del lenguaje. Entonces, en estos dos últimos, cuando hablamos del mundo exterior, pues se remonta uno de frente a lo que Levi Vygotsky y John Watson decían, ¿no? Bueno, que ya les hablé mucho de John Watson, que nosotros éramos producto del mundo que nos rodea, o sea, nuestra conducta es producto del mundo que nos rodea. Entonces, a esto se suma lo que dijo pues Levi Vygotsky, la zona de mayor proximidad y también los pares, P-A-R-E-S, pares. ¿Y qué cosa indica pues la zona de mayor proximidad? A eso se puede resumir la frase del mundo que nos ha puesto, ¿no? ¿Qué dice? Dime con quién andas, te diré quién eres. O sea, ¿con quién paras más? La zona de mayor proximidad. ¿Influye? Influye tremendamente. Ahora que están en la época del estudio, un poquito cada vez más fuerte en la academia, ¿no? Si tú tienes una amiga, un amigo, pero que le encanta estudiar y siempre está contigo preguntándote cada vez que hacen contacto, no es para preguntarte, disculpen el término, tonteras, cosas superfluas, no, no, no. Te llama y de pronto te dice, oye, sí, oye, ¿has entendido lo que ha dicho el doctor en su clase de las unidades funcionales del Luria? Sí. Y empiezan a conversar, por ejemplo, de la psicología, o puede ser de historia, trigonometría, geometría, e intercambian conversación y que te motiva. Puede que ni siquiera lo has leído, o no has estado en clase, pero no lo has leído, y en esa conversación la otra persona te empieza a decir, sí, mira, yo recuerdo que cuando el doctor explicaba que en la primera unidad se daba pues a nivel de tronco encefálico con relación a que controlaba el tono y la vigilia, a nivel de lo que es el sistema límbico y de lo que es netamente la sustancia reticular. Y siguen conversando. Ah, de veras, mira, ya te está motivando. Ya. Y eso es la zona de mayor proximidad, a pesar de la pandemia, ¿no? De que quien está a tu lado, quien te está motivando, quien te está dirigiendo, ¿no? Te va a ayudar a desarrollar. Levi Vygotsky lo dijo así, zona de mayor desarrollo, de mayor proximidad. Y si es de tu misma edad, decía Levi Vygotsky, con mayor razón, porque los que tienen la misma edad, como que se buscaran, se juntaran, se entendieran mejor y desarrollan mejor. A que se junte una persona de 40 años con uno de 15, 20, ¿no? Como que no hay pues, empatía, no hay una buena relación. Ya bueno, como que el otro domina más y el otro menos, pues por la edad como que no cuadran, Pepe. En cambio, si son casi de la misma edad, por ahí, pares,
cambia la figura. Ahora, cuando habla de la conducta programada, ¿no?, y participación del lenguaje, pues ese enfoque también lo ha dado pues Levi Vygotsky y Jean Piaget. ¿De qué manera? Es que Levi Vygotsky, ¿no?, cuando hablaba de lo que se llama pues, ¿no?, los pares y también las zonas de mayor proximidad, ¿no?, señalaba juntamente con lo que es la construcción, la teoría constructivista del aprendizaje, ¿no?, y que esto lo compartía plenamente, pues, ¿con quién? Con Jean Piaget. Y Jean Piaget ha sido, pues, el que revolucionó eso al máximo potencial. Así como Alexander Lurie está con las unidades funcionales, en el tema de la construcción del conocimiento, ¿no?, la teoría constructivista, Jean Piaget. ¿Pero basado en qué? En el pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el pensamiento y el lenguaje no se desarrolla de inmediato en cuanto nace el ser humano, ¿no? Tiene que pasar la etapa de la infancia para que recién en la niñez surja, como así lo ha descubierto él en sus trabajos de investigación, surja el pensamiento y el lenguaje. El lenguaje, la base del pensamiento, porque sobre su unidad estructural llamado concepto, se podía decir que ya está empezando, ¿no?, a tener la premisa para la abstracción de los conocimientos. Entonces se decía también de que la herramienta fundamental para el pensamiento y las conductas programadas, pues es el lenguaje. El lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la parte consciente e inconsciente, que en la infancia, de 0 a 3 y de 3 a 6, pues predomina más la imaginación, la fantasía, el simbolismo, el animismo, es decir, darle vida a los objetos inanimados, donde estos infantes, pues tanta es su imaginación, porque por eso hay que tener mucho cuidado de dejarlos en la casa en esa etapa, porque si están en la ventana y se pueden tirar hacia abajo pensando que ya la cortina de tu ventana es su capa, ¿no? ¿De quién? De cualquier personaje que vuela. Se imaginan y hasta se pueden matar. Algunos hasta lo vuelven medio locos a sus padres porque lo tienen una preocupación tremenda. ¿Por qué? Porque detrás de muebles se ponen a hablar, jugar solitos. ¿No? ¿Solitos serán solitos? No, es que la imaginación, ellos han creado su amiguito imaginario, su amiguita imaginaria, ellos están jugando. Esquizofrenia. Ellos están jugando, aparentemente tuvieran esquizofrenia, porque la esquizofrenia es un término de locura, pero a su edad, a su edad en la infancia, eso es normal, eso es normal. Y para las personas adultas, ¿no? Para las personas adultas sí se le puede aplicar, pero los infantes no. Los infantes de 0 hasta 6 años, como les digo, algunos que han armado en su primera infancia su amiguito imaginario, están que juegan. Si mamá, papá no entiende de esto, francamente va a pensar que tiene esquizofrenia, como dice su compañera, y lo van a llevar al psicólogo, al psiquiatra, y ahí le van a decir, no, señor, mire, aquí está Jean Piaget, se lo presento, mira, este señor estudió este campo y se dio cuenta, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya, es porque desarrolla mucho la imaginación, sí, señor. Y es más, señor, no se vaya a asustar cuando un día uno de sus hijitos, cuando esté en jardín, venga y te haga la siguiente pregunta, por ejemplo, para que usted entienda que ellos son muy imaginativos. ¿Qué cosa, doctor? Es que pueden agarrar 3 palitos de fósforo y te va a decir, mamá, ¿puedes armarme un cuadrado con estos 3 palitos? Pero usted como no tiene la imaginación que tiene su niña o ese niño, perdón, es infante, ¿no? Porque infante de niño es diferente, ¿no? Es infante, usted va a decir, pero le falta un palo, son 4.
Pero mamá, ¿para qué tienen la imaginación? Le va a decir. Que son imaginativos. En cambio, cuando ya llega la etapa de la niñez, ellos ya no tienen mucho la tendencia a la imaginación, más bien se hacen más realistas a través del lenguaje y el pensamiento. Entonces, muy por el contrario, ellos, por ejemplo, cuando estén ahí trabajando para comprobar si tienes en tu casa una niña o un niño, y le dices, a ver, hijito, hijita, sobrino, sobrina, como quiera llamarlo, le da los 3 palitos, dile, ¿me puedes hacer un cuadrado con 3 palitos? No te causes sorpresa que te va a mirar la cara y te va a decir, grandazo, y no sabes que el cuadrado tiene 4 lados. Entonces Sí, mi hermanito. ya no es imaginativo, es más real. Es más real. Bien. Y vamos terminando la primera unidad funcional de Luria con esta diapositiva. A ver, apaguen su micro. Bien, esta última fuente de activación, ¿no? Esta última fuente de activación de la primera unidad funcional de Luria es exclusivamente hoja para nosotros de ambos géneros, incluido en la palabra hombre, en comparación a las mascotas, ¿no? Cual fuese una liebre, un perro, un gato, un ave, qué sé yo, una chuchupe, que lo que tengas de mascota, ¿no? Solamente es exclusivo para el hombre, tanto género femenino como masculino. Entonces, lo demás no, por cuanto solo él o ella es capaz de autorregular, ¿qué cosa? Su conducta. ¿Y de qué manera? Consciente. Consciente. Francamente, yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor están haciendo como algunos estudiantes que ya son universitarios, y por eso digo algunos, yo no sé cómo han entrado a la universidad. Yo no sé cómo han entrado a la universidad. Habrán entrado con su dado, ¿no? 4, la D, 3, la C, 2, la B, la pelona 1, la A, y así habrán entrado porque son totalmente inconscientes. Yo no sé si terminarán la carrera de algunos porque francamente da mucho que hablar, ¿no? Inconscientes totalmente. Y cuando digo de manera inconsciente, ¿en qué sentido? Es como que si prendieran su portátil en la cama, hace conexión vía Zoom o Google Meet, y como tienen apagado su cámara y su micro, es como si estuvieran roncando. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Cuando estamos así, de pronto hago una pregunta, pues, y le llamo, como ahorita podría llamar a cualquiera de ustedes, y le preguntar, a ver, ¿cuál es, no, su actividad, ¿no? Que la primera unidad funcional de Alexander Luria se ocupa? ¿Cuál es su campo de acción? Y si ha escuchado la clase me dirá, pues, es el que tiene que ver con el tono y la vigilia. Tono y vigilia, de forma consciente. Ah, ya está bien. Pero ¿y si yo le llamo y le rellamo y nada, no contesta? ¿Eso qué indica? Pues que simplemente ha prendido su pantalla, se ha quedado dormido, dormida, o se ha ido a hacer otra cosa, inconscientemente. Entonces, eso pasa. Ahora, ustedes, pues, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Uno, porque están pagando. En cambio, los universitarios ya no, pues el Estado los subvenciona. No, el Estado los subvenciona. En cambio, usted no. Usted está pagando su plata, no sé si es su plata o papá, mamá, y a veces me da mucha pena cuando voy al mercado con mi esposa a hacer las compras. Yo veo francamente madres de familia con su bebé en la espalda, empujando una carreta, a veces hasta peleándose con el policía municipal en tanto calor, sufriendo,
¿no? Y que de pronto esta madre, con esa forma como se gana un centavo en el mercado, tenga que juntar la plata para pagar su academia de su hijo o de su hija, y la hija y el hijo estén en otra cosa, no le importe nada. O sea, Ahí enamoraditos. inconsciente totalmente, como dice su compañera, está viviendo su limeranza con su enamorado, enamorada. Y francamente, perdonen que lo sea sincero y directo, abierto, ¿eh? Enamorarse en estas etapas de formación de formación en la academia y también durante los 5 años, pues francamente lo tienen que pensar bien, 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 bien. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho Josefina, una mexicana, una investigadora, que el amor y el estudio son grandes amigos, pero para la gente inteligentísimo, no para aquellas personas que se dejan nublar la razón, se ponen una venda en los ojos y al final pierden la oportunidad de seguir adelante. No es que le nubla la razón. Le dicen que es blanco, pero te va contrita, te va a decir que es negro. ¿Por qué? Ya lo han dicho, pues, que esto es una enfermedad mental pasajera. Entonces, como se vuelven inconscientes de la realidad. Entonces, no les ayuda en nada, pues. O sea, no se metan en problemas. Todo en su tiempo, todo en su debido momento. Y lo van a hacer mucho mejor porque se van a conocer con alguien que francamente él o ella merece todo el amor del caso por su madurez, tanto física como mental. Y es más, ya va a estar al mismo nivel, van a disfrutar porque ya van a saber con responsabilidad de asumir, ¿no? Formar un hogar, traer a los niños o niñas, pero con tremenda responsabilidad y capacidad de poderlo alimentar, más que alimentar, nutrir, educarlo, darle salud, amor. Pero cuando están pues a esta etapa, no pueden ni con su propia vida y se meten en embarazos no deseados. Algunos inconscientemente hasta se lo chantan a la mamá. Ya anda criando tú, yo voy a seguir estudiando. Qué buena gracia. Qué buena gracia, inconsciente, ¿no? Pero algunas madres, qué pena, dicen, no importa, pues producto de su locura, pero para que estudie, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que cuidar al nieto, pero lo malacostumbran y sigue después otro segundo nieto, incluso con diferentes papás, ya no se pase. Y esa figura ya es francamente una enfermedad, ya. Pero no parece, pero es que es inconsciente, no se da cuenta de lo que está haciendo. Una persona que no se da cuenta de lo que está haciendo a la edad que tiene, por favor, esa es una alteración psicológica. Y quién sabe hasta psiquiátrico, es cuestión de evaluarlo bien. Entonces, hablamos de la parte consciente. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la unidad, ¿no? Segunda unidad funcional de Luria, donde avanzaremos, nos quedan pues prácticamente, ¿cuánto? 7 minutos. Hasta donde avancemos y ya luego continuamos la próxima semana y terminamos pues las 3 unidades. La unidad que recibe y analiza y almacena la información. Ojo, analiza. Luego lo va a almacenar la información. O sea, es como un filtro. No puede entrar cualquier cosa. Es como un filtro. Porque información debe haber de todo, malas y buenas. Malas y buenas. Así como ahorita, por ejemplo, disculpe que toque el tema político de nuestra realidad nacional, Perú. Cada uno se despacha a su antojo por querer defender a su candidato. Información de todos los lados. Entonces, la segunda unidad funcional de Alexander Luria te dice, analiza, analiza, y luego almacena esa información. Si es verídica, es científica, tiene base lo que están hablando. Porque ahorita por el poder, pues cada candidato y todos sus seguidores se despachan a su antojo bajo un simple interés de cúpula y también personal de cada candidato.
Porque pensándolo bien, usted cree, analizándolo bien, como dice acá la segunda unidad funcional del LURE, analizando bien para almacenar nuestra información. A cualquiera de los dos, ¿le interesaremos? ¿Le importará nuestra vida? Cada uno saca su propia conclusión. Entonces, para eso sirve la unidad funcional, la segunda unidad funcional de Alexander Luria. No para ser un simple seguidor como un borrego para decir amén, 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 así será. No, 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 no. Y está constituida por las estructuras corticales. ¿De quién? De los lóbulos occipital, parietal y temporal. Se recuerda que está en la parte posterior. Ya, por eso está a nivel occipital y esta de aquí se va a interrelacionar tanto con la parte parietal y también temporal. ¿De quién? De los hemisferios cerebrales, ¿no? Bien. En esta segunda unidad funcional se distinguen por tres características: la organización jerárquica de sus estructuras, la alta especificidad modal de las neuronas que la componen y la lateralización progresiva de las funciones al que se encuentran vinculadas. Cuando dicen lateralización, incluso me recuerdo de las personas que son zurdos y zurdas. Y hay una frase muy bonita que dice, no hay zurdo malo, no hay zurda mala. Pero desgraciadamente hasta donde la información y desconocimiento, la ignorancia en el campo, ¿no? Porque he sido testigo presencial, no me lo han contado. Que no solamente la persona, francamente yo podría esperar, ¿no? Hasta justificarlo, hasta disculparlo en el amor del Señor, a una persona campesina, ¿no? Bueno, está en ese mundo y no investiga nada, que cuando nace un hijito, una hijita que es zurdo, y que puedan decir, pues, no, esa es una maldición, no, eso no está bien, hay que amarrarle su manito izquierda para que escriba solamente con la derecha hasta que se acostumbre, porque eso no está bien, eso es como una cosa que va a salar la vida de nuestra familia, o cosa parecida. Al extremo, como vuelvo a decir, lo amarran ya. Eso yo le puedo aceptar a una gente campesina y letrada que no lee, que no sabe leer, en otras palabras, que es analfabeta. Pero lo que sí una vez me sacó roncha, que un docente de la universidad que le estaba haciendo a su hijo es docente universitario. Ahora, yo no sé si lo han nombrado, yo creo que no lo han nombrado, era contratado. No sé si seguirá acá en la universidad o ya no. Porque francamente te saca roncha. Como una persona profesional va a estar haciendo esa tontera, pues, o sea, cualquiera ahorita, antes todavía no había pues, ni siquiera el internet. Tú francamente, tú le quieres, así como los chicos ahora en los regulares de la universidad, cuando está en plena clase, les pregunto, y digamos, tiene que ser ping-pong, pues, ¿no? Le digo, a ver, ¿cuántos lóbulos tiene el hemisferio cerebral? Ellos deben de responder de inmediato, 3, 4, 5, ya cualquiera de ellos, pero lo tiene que decir, ¿no? Pero si se hacen una pausa, ¿y qué están haciendo? Están googleando, ahí le están poniendo ahí, cuántos están escribiendo. Prende tu cámara, no quieren prender. No, se me dio la conectividad, doctor. Conectividad, sí. O en su celular están ahí buscando la información. Dime, ¿no se puede así investigar para que no, al final digan que no tengo plata para ir a un consultorio? Pues no puedes investigar también en el internet. A ver si ahí vas a encontrar una información que un zurdo, una zurdita, ¿no? Si es una enfermedad. Ellos se llaman lateralizados, lateralización. Es una enfermedad. Falso, pues. No es ninguna enfermedad. No es. Pero desgraciadamente, pues, solamente hay que determinar, ¿es homogéneo o es heterogéneo? Y cómo se le debe de ayudar para que ellos desarrollen al máximo potencial. Nada más. Nada más.
Y a mí no me la están contando, pues, ¿sabes por qué, joven? Futuro profesional, ¿sabes por qué te digo que no me la están contando? Porque ¿qué más le puedo pedir a Dios? Perdóneme que diga algo de mi vida familiar. Tengo un hogar, tengo una hijita que es diestra y tengo un varoncito, para no quejarme que si no tengo varón y mujer, tengo mujercito y varoncito. Y el varoncito es zurdo, es zurdito. Y ahorita pues está completamente normal, natural, le hablo y él está completamente seguro que, que él, lo que tiene él no es ninguna enfermedad, una simple lateralización. Académicamente, normal, está destacando tranquilo. Deportivamente, tranquilo. En la danza también se desenvuelve muy bien, porque ahorita justamente se ha ido a danzar. O sea que no hay nada malo, todo está bueno, por eso que dicen, no hay zurdo ni zurda mala, todos son buenos. Bueno, Sí, yo soy zurda, profesor. qué bien, es una tremenda bendición, señorita, es una bendición, sinceramente es una bendición. Que Dios te siga guiando en tu camino. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, me he pasado un minuto, perdónenme por favor, ya será hasta la próxima fecha. Con ustedes, Anatomía mañana. Gracias. Ya, profesor, gracias. Cuídese. Hasta luego.